Bueno, jóvenes estudiantes de la asignatura COC 200, buenas tardes. Nuevamente una sesión virtual de nuestras clases en el avance de la asignatura. Estamos entonces en la página 62 de nuestro texto, en el ejemplo número 17, como lo estamos viendo acá en la pantalla. Entonces ahora tenemos ya un sistema un tanto distinto de la tipología que hemos desarrollado hasta ahora, y se trata de elementos inclinados. Como tenemos acá, es una viga inclinada y un otro segmento que está en la proyección horizontal. Entonces es una estructura semejante a lo que serían las escaleras, ¿no? Las escaleras de una edificación. Es más o menos de esta forma. Entonces es para ver cómo se analiza estas situaciones cuando tenemos esta forma, ¿no? Entonces ese es el objetivo de este ejemplo. En una primera instancia vamos a recordar que las ecuaciones de la estática son tres: sumatoria de fuerzas horizontales igual 0, sumatoria de fuerzas verticales igual 0 y sumatoria de momentos igual 0. Esas son las tres ecuaciones de la estática. Pero aquí la barra ya no está sobre la proyección horizontal como hemos tenido hasta ahora en todos los ejemplos. La barra está inclinada. Entonces, ¿cómo hacemos para que sumemos en el plano horizontal y vertical? Aquí la carga es gravitacional, es de carácter vertical, estaría cumpliendo una proyección vertical, pero en el plano horizontal va a tener su componente rectangular paralelo a la dirección de la viga. Entonces, en esta situación, como estamos viendo en el esquema, no cumple la condición de la estática para su análisis. Hay que llevarlo a esta otra forma que tenemos en el esquema de abajo, que sí cumple ya esa condición de perpendicularidad, ¿no? Es una fuerza transversal. Recuerden que las fuerzas transversales son fuerzas cortantes y las paralelas son fuerzas normales. Entonces, de esta fuerza que tiene esa dirección sobre un plano inclinado, va a resultar una componente transversal al eje longitudinal de la barra y una componente paralela al eje longitudinal. Entonces vamos a tener ahí, se puede decir, el surgimiento de fuerzas normales de la propia carga. Entonces ese objetivo tiene este ejemplo. En una primera instancia hemos colocado ahí un apoyo rodillo y esta parte lo hemos considerado voladizo. Si fuera esa la situación, ¿cómo serían las solicitaciones? Eso es lo que vamos a analizar en este ejercicio. En una primera instancia vemos la inclinación de la barra, ¿no? Como tenemos acotado acá, hacemos la determinación del ángulo alfa que tenemos acá. Entonces va a ser arco tangente de la relación de 1,60 sobre 2,40. Esta altura es 1,40 y esto es 2,40. Estamos haciendo un triángulo rectángulo. Entonces, si aquí obtenemos el ángulo, como estamos viendo acá, entonces esto va a ser la hipotenusa, el cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, de esas relaciones estamos encontrando aquí el ángulo. Tenemos 33.69 y todos los decimales. A la par o al mismo tiempo, necesitamos también determinar la longitud de la barra, de la longitud inclinada de la barra. Aquí está acotada en una proyección horizontal, pero la longitud inclinada es esta que estamos señalando con el cursor. Entonces, para eso hacemos Pitágoras y encontramos esa longitud inclinada, que sería 2.8844. Esta es la longitud. Esta codificación o esta asignación de carga que dice 300 kilogramos por cada metro lineal, quiere decir por cada metro lineal de la barra, ¿no es cierto? Entonces necesitamos la longitud de la barra. En este caso es 2.88. Su proyección sobre el horizontal es 2.44 nada más. Entonces, esta carga, esta magnitud de carga que tenemos especificada aquí sobre la barra, lo vamos a transportar a una proyectada sobre la horizontal. Vamos a ver otro esquemita que he hecho para explicar aquello. Entonces tenemos aquí
en el esquema superior, que es lo mismo que tenemos en el texto. Esta carga inclinada lo vamos a transportar sobre la horizontal. Es un ejercicio para algunas situaciones que se puede necesitar, porque para encontrar reacciones, en este caso, podemos operar directamente con la dirección que está, pero siempre ya desarrollando, como diríamos, otras formas de proceder. Entonces, una forma de proceder es que esto lo transportamos sobre una proyección horizontal y vamos a operar con esta carga. Entonces, ahora volvemos al texto y seguimos explicando. Entonces, vamos a repartir o obtener la carga total, es decir, multiplicando 300 kilogramos por metro lineal, que es la magnitud de la carga, por la longitud inclinada. Entonces tenemos una resultante de carga de todo este diagrama de carga. Su resultante es 865.33 kilogramos. Esa es la resultante total. Ahora, si esa magnitud de carga la proyectamos sobre 240, que es la proyección horizontal, es lo que estamos haciendo aquí, esa magnitud de carga dividimos sobre 240, entonces tenemos 360.56 kilogramos. Es decir, sobre la horizontal ya va a tener una magnitud de 360.56. Ya no es 300, sino incrementa. ¿Por qué incrementa? Porque su longitud ya es más corta, es 240. Era 288 la que diríamos la real, ¿no? Entonces, por eso esta carga ya se incrementa, está sobre la horizontal. Entonces, con esa carga es la que vamos a determinar la magnitud de la reacción. Pues ya lo hemos convertido esto en una proyección horizontal. Aquí dice carga proyectada vertical. Esto hay que entender lo que es una carga proyectada. Es de dirección vertical, pero está proyectada sobre la horizontal. Como era muy largo escribir, entonces le puse solamente proyectada vertical. Esta especificación de vertical tal vez sale sobrando. Era preferible decir solamente carga proyectada sobre la horizontal. Eso es más pertinente. Entonces ahora aplicamos momento en A. Este es el apoyo A, es una articulación. Entonces fijamos un punto de aplicación en A y empezamos a plantearnos las fuerzas que generan tendencia de rotación, en consecuencia momento flector. Entonces tenemos primera carga, que es la proyectada, ¿no? Sobre la horizontal, 360.56 por 240, que es su base, y por 1,20, que es su brazo de palanca, porque actúa en el centro de gravedad de ese diagrama proyectado sobre la horizontal, que es 240, su mitad es 1,20. Entonces, por eso tiene aquí el brazo de palanca 1,20. Luego, la reacción vertical respecto de este punto, es la línea de acción, es giro sentido contrario a las agujas del reloj, por eso es menos. La reacción vertical en B por 240. Está acotado aquí su brazo de palanca, ahí no hay mayor misterio. Luego tenemos la acción de esta carga rectangular, ya en el plano horizontal, es descendente. Entonces, respecto de este punto, giro positivo, más 600 kilogramos por 1,20, que es su base, 1,20. Esta acotación viene a esta línea. Ahí, aquí falta un punto de acotación. Se entiende que ese 1,20 es esta extensión del voladizo. 1,20 y su brazo de palanca va a ser 3 metros, que va a ser la suma de 2,40 más la mitad de 1,20, que es 0,60. Entonces hace 3 metros. Esas son todas las cargas que generan tendencia de rotación. En consecuencia igualamos a 0 porque es la ecuación sumatoria de momentos igual 0, ¿no? Entonces en esa ecuación hacemos procedimientos algebraicos y encontramos la reacción vertical en B, esta reacción, que va a tener una magnitud de 1332.67 kilogramos. Redondeado al segundo decimal. Seguramente aquí hay muchos más decimales que estamos redondeando a segundo decimal. Ya tenemos la reacción en B. Entonces ahora, aplicando momento en el eje B a la altura de A, dicen, quiere decir que estamos aplicando momento en este punto de acotación. En ese punto estamos aplicando momento para poder determinar la reacción vertical en A. ¿Por qué en ese punto? Nada más es, como diríamos, una forma más de proceder, porque podíamos también aplicar el momento en este punto, no había mayor problema, podíamos determinar en ese punto también, pero
queremos hacer en este punto, el criterio o los conceptos también de que el momento se puede aplicar en cualquier punto, no siempre tiene que estar en el elemento estructural, sino como este punto es un punto ficticio, diríamos, es un punto de aplicación para los cuales podemos establecer los brazos de palanca, ¿no? Más directamente. Por eso se ha aplicado ahí con facilidad. Además que anulamos una de las reacciones, aunque ya es conocido, pero si estuviéramos empezando por determinar la reacción vertical en A, tendríamos que anular la reacción vertical en B. Es un punto estratégico de proceder. Entonces comenzamos, estamos en este punto. La reacción vertical en A por 240, y brazos de palanca, no hay ahí misterio. Menos la carga proyectada sobre la horizontal, ¿no? Va a ser descendente, menos 360,56 por 240 por 1,20. La mitad de 240 es 1,20, el brazo de palanca. Luego, el lado derecho, la carga descendente, giro positivo también, más 600 kilogramos por metro lineal por 1,20, que es su base, y por 0,60 a la ubicación de su resultante, que está ubicada en su centro de gravedad. Entonces, esas son todas las fuerzas o cargas que generan tendencia de rotación, igualamos a 0, y de esta ecuación despejamos la reacción vertical en A. Haciendo procedimientos algebraicos, operamos y tenemos 252,67 kilogramos reacción vertical en A. Esta reacción. Las dos reacciones ya están resueltas. Ahora toca el procedimiento, diríamos, novedoso, o sea, lo nuevo que no hemos desarrollado todavía en los otros ejemplos. Para analizar las solicitaciones en la barra inclinada, debemos condicionar esta situación a esta otra condición, donde cumple esa condición de transversalidad y paralelismo. En esta situación vamos a proyectarnos a lo siguiente. Vamos a irnos a la otra página y vamos a asumir que esta viga inclinada se alinea sobre el eje horizontal X. En este caso vamos a llamar X nada más, sobre el eje X, y su transversal va a ser el eje Y, como estamos viendo en este gráfico. Acá hemos alineado con la dirección de la barra inclinada el eje X y su transversal el eje Y. Entonces, imaginariamente esto podemos hacerlo rotar sobre el plano horizontal, ¿no? Esa es la idea. Entonces, diríamos que esta es la horizontal y esta es la vertical, son sus equivalentes. Entonces, tiene que ver sumatorio de fuerzas verticales, las inclinadas son transversales al plano X. Entonces, eso es lo que tiene que ver un equilibrio, y tiene que ver un equilibrio de fuerzas paralelas al eje longitudinal de la barra, que sería la dirección X. Entonces, en esa condición tenemos que posicionarlo, esta carga inclinada. Porque en esta situación, si esta viga nosotros hacemos rotar o alineamos sobre la horizontal, entonces esta carga quedaría como una carga inclinada. Entonces, si ya no cumple esa condición de fuerza transversal y paralela, no habría la fuerza cortante y la fuerza normal. Entonces tenemos que proceder a esta situación. Una fuerza inclinada, lo que descomponemos en sus componentes rectangulares, y tenemos una de dirección transversal al eje longitudinal de la barra y una componente de dirección paralela al eje longitudinal. Entonces, si esto alineamos sobre el eje X, esto es como su transversal, como la dirección Y, entonces está en el plano transversal, fuerzas cortantes y fuerzas paralelas, que son las fuerzas normales. Ya lo estamos acondicionando a lo que establecen las ecuaciones de la estática para determinar solicitaciones. Por esa razón hacemos esta rotación de carga o esta situación, ¿no es cierto? Entonces ya se puede decir, situado las cargas en esta dirección, ya es similar a lo que procedemos en el plano horizontal. Entonces volvemos nuevamente a nuestro texto y tenemos que en una primera instancia hacer, más bien trabajar o determinar las componentes rectangulares de la reacción vertical en A, que tenemos en nuestra de dirección transversal, ¿no es cierto?, a la barra, ni en dirección paralela. Entonces hay que llevarlo a esta condición que tenemos aquí,
una de dirección transversal y una componente de dirección paralela al eje longitudinal de la barra. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí, son componentes de la reacción vertical en A. Esta codificación era más pertinente decir que era componente en la dirección Y de la reacción en A. Y esta otra también componente X en A, componente Y en A y componente X en A. Era tal vez más pertinente porque son componentes. No está anotado como R, como reacción en Y, uno diría es la reacción, pero no es la reacción es esta. Estos son sus componentes rectangulares relacionados a la dirección de la barra, ¿no? Entonces, eso hemos determinado de la siguiente manera, aquí en este esquema. Esto es lo que estamos haciendo. Esta es nuestra reacción vertical y estamos determinando una componente de dirección transversal al eje longitudinal de la barra y otra componente en dirección paralela al eje longitudinal. Donde el ángulo está en esta parte, entonces va a ser la componente transversal, va a ser la reacción por coseno del ángulo alfa que tenemos aquí. Y esta otra va a ser la reacción vertical en A por seno de ángulo alfa, ¿no? Vamos a tener la componente paralela al eje longitudinal. Ese procedimiento estamos realizando y tenemos aquí ya las componentes rectangulares de la reacción vertical en A. La que está en dirección Y, esta, multiplicamos por coseno de 33,69 grados y tenemos 210,23 kilos, esta componente. Y la paralela al eje longitudinal, que hace de fuerza normal, tenemos que es la magnitud de la reacción por seno de 33,69 grados y tenemos 140,16 kilos. Entonces son las magnitudes de las componentes de la reacción vertical en A, que es 252,67, ¿no? Ya tenemos las componentes rectangulares, entonces ya hemos establecido esta carga también. Vamos al otro esquema. Aquí ya tenemos convertido, ¿no es cierto? La componente, esta es la componente transversal de toda la magnitud de la carga es 249,615, la de dirección perpendicular. Y la de dirección paralela, que es resultante de esta carga uniforme distribuida, es 166,41 kilogramos por metro lineal. Quiere decir que en cada metro lineal hay esta magnitud de carga. Y en la transversal también por cada metro lineal de la barra hay esta magnitud de carga. Entonces ya esta carga se ha convertido en dos resultantes, ¿no? En dos de sus componentes. Entonces esto ya lo estamos trasladando a este esquema. Aquí tenemos la carga uniformemente repartida con una magnitud de 249,615 kilogramos por metro lineal y una en dirección paralela al eje longitudinal con una magnitud de 166,41 kilogramos por metro lineal. Ya tenemos establecidas las cargas en las direcciones que deben estar, ¿no? Según las exigencias de las ecuaciones de la estática. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí y volvemos al texto. Entonces ya hemos citado esto que tenemos las componentes de la reacción y esta carga que queremos explicar acá está hecha aquí. La misma, se puede decir, transportación del plano de la dirección vertical al plano transversal, ¿no? Del plano transversal a la dirección del eje longitudinal de la barra. Entonces aquí es en la dirección X que tenemos, es paralelo, digamos, ¿no? La resultante va a ser 300, que era la magnitud de la carga, estos 300 lo estamos convirtiendo por seno de 33,69 y tenemos 166,41 kilogramos por metro lineal, que es paralelo al eje longitudinal de la carga, o esta es la carga normal, ¿no? Se va a convertir en carga normal, que aquí no está dibujado, y en el otro esquema que hemos mostrado se ve ahí
las fuercitas, ¿no? Pero aquí en este gráfico no aparece, porque son paralelas al eje longitudinal. Y la otra sí transversal, es la que está figurando aquí, 249. La transversal es la fuerza por tantas. 300 kilogramos por coseno de 33,69. Y tenemos 249,62, es dirección transversal al eje longitudinal de la barra. Entonces ya tenemos este esquemita que es más fácil de entenderlo en el otro gráfico. Por eso he hecho este gráfico para justamente ya advertir acá la fuerza distribuida de dirección paralela al eje longitudinal. En realidad es la fuerza normal, ¿no? Resultante de una fuerza así, inclinada sobre el plano de la dirección de la barra, ¿no? Entonces resulta esto. Esto ya cumple las condiciones de la estática. Ahora, este sistema es nuestro como diríamos, estructura para analizar las solicitaciones. Y observen que estamos solamente dibujando aquí la barra inclinada. Y en esta parte está la barra horizontal. Lo hemos partido en dos partes, una parte y otra parte. Estamos utilizando un criterio que habíamos ya también mencionado en las clases presenciales y está escrito en alguna parte del texto, y en adelante vamos a recurrir mucho a este concepto. Estamos hablando de este concepto que dice: si un sistema estructural está en equilibrio, cada una de las partes que conforman el sistema también están en equilibrio. Es un concepto matriz muy útil, de mucha utilidad para el análisis de solicitaciones en estructuras, porque analizarlo sin descomponer, sin segmentarlo así, la parte horizontal una parte y la parte inclinada otra, se hace más complejo el análisis, es más confuso, difícil de entender. Pero si lo fraccionamos, como decimos, lo estamos convirtiendo en un elemento aislado, la barra inclinada, y otro elemento aislado, la barra horizontal. Cada una analizamos por separado y es mucho más sencillo. Y van a ver más adelante que vamos a hacer otros ejercicios que se resuelve con mayor simplicidad y con la misma eficacia, digamos, con los mismos resultados que se quiere obtener. No hay desviaciones de resultado, mejor dicho, imprecisiones de resultado o algo por el sentido, no. Son exactamente los mismos resultados, pero su proceso es mucho más sencillo, más fácil de entender. Entonces ya tenemos este sistema. Si queremos nosotros esto lo podemos ubicar, lo podemos hacer rotar sobre el plano horizontal y ahí estaríamos todavía con mayor familiaridad de lo que ya hemos hecho hasta ahora, ¿no? Pero, como en la anterior sesión decíamos, las palabras de Melgarejo que decían: el que sabe leer, lee de cualquier lado. Entonces, aquí lo vamos a analizar en la dirección que está, ¿no? Bien. Este sistema, ya las cargas son resultantes de esta carga. Estas componentes que tenemos como reactivas son componentes rectangulares de la reacción vertical en A. Son datos. La carga es dato. Estas reacciones acá son datos. También la carga paralela al eje longitudinal es dato también. Y estas cargas que están, o estas fuerzas en color azul que están en el lado derecho, en la parte superior, son las cargas que tienen que ser de equilibrio. Siguiendo este concepto que dice: si un sistema estructural está en equilibrio, cada una de las partes que conforman el sistema también está en equilibrio, consiste en balancear el sistema de cargas, en equilibrar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En el plano horizontal veremos que es más sencillo. Descendente tiene dirección descendente, la carga proveniente de la misma carga distribuida de esto, ¿no? 166.41. Esta magnitud de carga lo vamos a multiplicar por su longitud, que es 2.8844 metros. Entonces vamos a tener una resultante de la carga normal a lo largo de toda la barra, a lo largo de los 288 metros. Y tenemos esta componente rectangular de la reacción vertical en A, que es 140.16 en sentido contrario.
cuánto de carga se necesita para que la sumatoria de fuerzas en la dirección X se haga 0. Entonces, eso que necesitamos, lo anotamos aquí. Es una deducción algebraica nada más, ¿no? Repito, 166,41 multiplicamos por 2, 88,44, tenemos una magnitud total resultante. A eso le restamos 140,16 y va a ver que predomina un valor negativo, descendente, ¿no es cierto? Para que se haga 0, ¿qué magnitud de carga necesitamos? Necesitamos 339,83 para que la sumatoria de fuerzas en el plano X se haga 0. Entonces, eso es lo que estamos registrando acá. Es una fuerza de equilibrio, nada más para conseguir la sumatoria de fuerzas en X igual 0. Entonces ya tenemos esa fuerza. En el plano Y tenemos que proceder de la misma manera. Vamos a multiplicar 249,615 por 2,8844, que es la longitud de la barra. Entonces tenemos una resultante de este diagrama de cargas. Es descendente. Entonces vamos a contrarrestarlo con esta magnitud. Vamos a decir que es menos, y vamos a decir más 210,23. ¿Qué magnitud de fuerza hace falta o es necesaria para equilibrar las cargas en la dirección Y? Entonces vamos a ver que falta una carga en sentido ascendente con una magnitud de 509,76 kilogramos. Si sumamos estas dos cargas o dos fuerzas, 210,23 más 509,76, va a dar la misma magnitud de la operación de 249,615 por 2,8844. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y se va a hacer 0. Eso es lo que estamos buscando, equilibrar, ¿no es cierto? Que la sumatoria de fuerzas en Y se haga 0. Es equivalente a decir sumatoria de fuerzas verticales 0. Y esto en la dirección X, sumatoria de fuerzas horizontales igual 0. Estamos siguiendo las prescripciones de las ecuaciones de la estática. De igual manera, sumatoria de momentos igual 0 tiene que darse esa situación. Pero ¿dónde tiene que ser 0 el momento? No aquí, porque esta parte no es un apoyo terminal. Vean, la viga tiene continuidad. Es un apoyo rodillo, ¿cierto? Pero la viga tiene continuidad. Entonces aquí existe momento. ¿Dónde no existe momento? ¿Dónde el momento se hace 0? Aquí en el apoyo articulado, a este extremo. Ya no tiene continuidad la viga, entonces es un apoyo articulado y por definición del tipo de apoyo articulado sabemos que el momento es 0. Aquí tiene que hacerse 0 el momento, en este punto. En este punto tiene que hacerse 0. Entonces, para que eso ocurra, nos planteamos momento en este punto, sabiendo que el momento tiene que ser 0. Entonces, operamos la magnitud de toda esta carga, multiplicamos por su longitud de la barra, que es 2,88, y eso multiplicamos por la mitad de 2,88, que va a ser 1,4422, brazo de palanca, sentido las agujas del reloj, menos esta fuerza de 509,76 kilogramos, por su brazo de palanca, que es 2,8844. Entonces determinamos una intensidad de momento que va a resultar menos 432 kilogramos, redondeando, ¿no? Porque sale con decimales. Y como es valor menos, tiene que hacerse 0 en este punto. Entonces, si introducimos un momento positivo aquí, con la misma intensidad, pero positivo, entonces la sumatoria de momentos se hace 0 en este punto. Si procedemos en este otro punto, de igual manera establecemos momento en este punto, entonces va a dar esta misma magnitud, esta misma intensidad de momento, ¿no? Entonces se trata de equilibrar nada más las fuerzas, hacer cumplir eso, prescripciones de la estática. Sumatoria de fuerzas verticales igual 0, sumatoria de fuerzas horizontales igual 0 y sumatoria de momentos igual 0. A eso estamos condicionándolo acá. Pues ya tenemos aquí equilibrado el sistema, ya se cumple esa condición. Ahora nada más ya es el procedimiento que ya conocemos. Entonces podemos establecer qué solicitaciones se van presentando o se van generando a lo largo de la barra.
Eso por una parte. Ahora, cuando vamos a conectar a esta otra parte que está en el plano horizontal y queremos ver cómo se encuentra aquí esta reacción que es vertical, cómo vamos a hacer la conjunción de fuerzas resultantes. Entonces, estas fuerzas que están en ya plano inclinado, una paralela y otra transversal, tenemos que trasladarlo al plano vertical. Entonces aquí tenemos esta fuerza, que es la fuerza normal, que es esta, y sus componentes rectangulares. El ángulo alfa se encuentra en esta parte, ¿no es cierto? Entonces necesitamos una componente, con la componente vertical para llevarlo a este sistema. Entonces esta componente vertical va a ser la magnitud de la carga por seno de alfa, este es el ángulo alfa. Entonces, tenemos 188,50 kilogramos, su componente vertical. De esta otra fuerza hacemos lo mismo, encontramos su componente vertical, que sería este. De acuerdo al ángulo, si el ángulo alfa ha rotado de la horizontal a la barra un ángulo alfa, de la vertical a su perpendicular, a su transversal también, rota el mismo ángulo. Entonces tenemos aquí el mismo ángulo alfa respecto de la vertical, por condición de perpendicularidad, ¿no? Entonces, para encontrar esta componente multiplicamos 509,76 kilogramos por coseno de alfa y obtenemos 424,15 kilogramos. Si sumamos estas dos componentes verticales, las dos resultantes verticales estamos obteniendo ahí, las sumamos y tenemos 612,65 kilogramos. Es de carácter reactivo, esta fuerza es reactiva. ¿Por qué? Porque la activa es descendente. En este punto, la activa es descendente. Entonces, aquí estamos colocando estas fuerzas reactivas. Acción y reacción. La tercera ley de Newton, ¿no es cierto? Para que haga equilibrio. Estamos con fuerza reactiva. Y esta magnitud de carga lo estamos trasladando aquí en un vector. Es ascendente, de carácter reactivo, y su magnitud es 612,65. Resultante de estas dos fuerzas inclinadas. Tenemos ahí. Ahora la parte del voladizo, la parte horizontal, esto estamos hablando, ¿no? La parte del voladizo que tiene 1,20, su carga 600 kilogramos por metro lineal, y de la misma manera que hemos hecho en esta viga inclinada, aquí la viga horizontal tiene que estar en equilibrio, tiene que ser un sistema en equilibrio. Por eso estamos desarrollando esto. Si un sistema estructural está en equilibrio, cada una de las partes que conforman el sistema también está en equilibrio. Eso estamos aplicando. Entonces, si hacemos aquí evaluación de cargas, vamos a tener que 600 por 1,20 es 720. Entonces, para equilibrar cargas verticales, tenemos que hacer esto. Aquí colocamos la carga ascendente de 720 menos 600 por 1,20, que es 720 también, se anula. El sumatorio de fuerzas verticales igual 0. No hay carga horizontal aplicada, entonces es 0, no hay carga horizontal. Pero sí hay momentos respecto de este punto, es 600 por 1,20 por 0,60. Entonces, si hacemos esa operación, va a ser sentido las agujas del reloj. 432 kilogramos metro va a ser la intensidad del momento. Va a ser positivo. Para que se haga 0, tenemos que poner aquí un momento reactivo, sentido contrario. Si teníamos 432 menos 432 es 0. Entonces estamos cumpliendo con el equilibrio del sistema, ¿no? Si nos planteamos en este punto momento, es un extremo, y ahí el momento es 0, porque es un extremo de la viga, ¿no? Del voladizo, es 0 el momento en esa parte. Entonces podemos comprobar, ya va a ser, respecto a ese punto, ¿no? 720 por 1,20 menos 600 por 1,20 por 0,60. Eso nos va a dar más 432. Para que se haga 0, tenemos que poner este momento que es menos 432. 432 positivo menos 432 negativo, se hace 0 el momento acá. Entonces se va a evidenciar que se cumple la sumatoria de fuerzas horizontales igual 0, sumatoria de fuerzas verticales 0 y sumatoria de momentos igual 0. Se cumple. Entonces ya tenemos los dos sistemas equilibrados. Ahora, en esta parte, ¿no? En este punto de la estructura, tenemos aquí una resultante de la barra inclinada 612,65.
y de esta barra horizontal tenemos una resultante de 720. Si sumamos estas dos fuerzas, 720 kilos más 612.65, vamos a obtener esto que es la reacción en B, 1332.67. De 67 a 65 hay 2 décimas, ¿no es cierto?, de diferencia. Es por los redondeos. Aquí, cuando utilizamos el ángulo alfa, por ejemplo, hay más decimales. Igual en la longitud de la barra hay más decimales. Eso ha generado esa desviación de 0.002, ¿no? Esa desviación tenemos. Si queremos obtener resultados precisos, entonces trabajar con todos los decimales y van a ver que se cumple la igualdad. No se pierde nada, digamos. Entonces ya tenemos el sistema establecido, el equilibrio. Esta componente, este resultante, hemos encontrado utilizando el ángulo alfa, ¿no? Los componentes rectangulares. Pero también podemos encontrar vectorialmente, ¿no? Aplicamos aquí Pitágoras de fuerzas, las componentes rectangulares, más bien las resultantes de componentes rectangulares. Entonces tenemos aquí, aplicando Pitágoras, los 612.65 kilogramos, ¿no? Este valor elevado al cuadrado más este valor elevado al cuadrado, y de eso sacamos raíz cuadrada, eso es Pitágoras, y obtenemos este resultado. Lo mismo que esto. Cualquiera de los dos procedimientos nos lleva al mismo resultado. Entonces ya tenemos, creo, explicado este procedimiento para hacer el equilibrio de fuerzas, y una vez ya establecido los sistemas, podemos proceder, como ya es tema conocido, determinar las intensidades de momento flector a lo largo de la barra, fuerzas cortantes a lo largo de la barra, lo mismo que fuerzas normales. En esta barra inclinada, lo mismo que en esta otra barra horizontal. Esos temas ya creo que ya son conocidos. Entonces, con los resultados que obtengamos, vamos a dibujar nuestros diagramas. Esto es el diagrama de momento flector y este es el diagrama de fuerza cortante. Resultan así. Si ustedes hacen números, van a obtener que es de esa forma. Obviamente estos gráficos no están hechos a escala, solamente están especificando la forma. Era tarea de ustedes que lo puedan hacer a escala. Lo mismo que estos achurados. Tiene que ser de dirección perpendicular al eje longitudinal. Aquí ven que en el esquema no cumple esa condición. En el graficador no encontraba un atributo que me dé esa situación de graficar de dirección perpendicular a la dirección de la barra. Como el ángulo es 33,69, en el programa solamente había ángulos redondos, 30 grados, 45 grados. Entonces ha sido difícil ubicar este ángulo, entonces por eso resulta así. Pero se debe tener entendido que el achurado es de dirección perpendicular al eje longitudinal de la barra. Todos los diagramas, ya sean momentos flectores, fuerzas cortantes, fuerzas normales. Entonces aquí estamos viendo la forma del diagrama de momentos flectores, aquí la forma del diagrama de fuerzas cortantes, y en el texto no tienen este diagramita porque ya se me acababa la página, entonces por eso no se lo había incluido, pero aquí estamos mostrando, esquematizando la forma del diagrama de fuerzas normales, ¿no? Está a lo largo de la barra inclinada. En la barra horizontal no tenemos fuerza normal, es cero porque no hay ninguna carga horizontal aplicada. Entonces, estos signos que tenemos aquí están indicando que es una fuerza de compresión que tiene una magnitud de 140.16 kilogramos en este punto, aquí, en el extremo de la barra, y es fuerza de compresión. Y aquí en esta parte se hace neutro, donde pasa a ser fuerza de tracción. En el apoyo B mismo, en ese recodo, tenemos una magnitud máxima o mayor de 339.83 kilogramos. Y luego va disminuyendo hasta hacerse cero. Entonces, este es el diagrama de fuerza normal que tenemos en la barra. Entonces, los tres diagramas. Bueno, eso es se puede decir, lo que tenía que explicar sobre este ejemplo. Y espero que ustedes lo desarrollen, lo vayan haciendo el seguimiento y aprender este concepto. Es muy útil que pretendiendo resolver el problema así en conjunto, que se puede, no es que no se puede.
se puede hacer, pero a veces resulta mucho más engorroso. Y es más sencillo así, desglosarlo por partes. Y luego que resolvemos por partes, lo ensamblamos, como estamos viendo acá, y tenemos el resultado que estamos buscando de manera más sencilla, más simple y más fácil de entender. Volvamos ahora a nuestro texto. Entonces hemos explicado este ejercicio que ustedes pueden hacer el seguimiento del procedimiento, hacer sus propios esquemas si quieren y ya sabemos la metodología, ¿no es cierto? Nos planteamos el sistema estructural y cargas, cerramos el texto, realizamos el procedimiento y si en alguna parte estamos con dudas podemos volver al texto, es como un tutorial para ir verificando qué resultados tenemos y si estamos yendo por buen camino. Y si todo lo resolvemos bien, contentos, felices, porque ya estamos entendiendo el procedimiento, ¿no? Está hecho aquí unas operaciones ya numéricas, que ustedes lo pueden hacer a cada 0,50, a cada 25 de la barra, dependiendo, digamos, la precisión con la que se quiere graficar los diagramas. Lo importante es el concepto para mí. Como les decía, el procedimiento lo van a hacer en el ejercicio profesional con programas, no lo van a hacer manualmente. Pero lo que hay que tener es el conocimiento, la comprensión, el entendimiento de lo que estamos haciendo, el concepto. Eso es lo que hay que aprender. Tenemos un otro ejemplo, que es el ejemplo número 18. Es el mismo caso, solamente que la posición del apoyo B lo hemos trasladado al otro extremo. En este caso está en el extremo derecho. Ahí lo hemos colocado el apoyo. En el anterior caso, este apoyo estaba aquí en el recodo, ¿no? Entonces, si tenemos esta situación, ¿cómo resultarían las solicitaciones? Que aquí ya estamos viendo. Diagrama de momento flector y diagrama de fuerza cortante. De la misma manera que el anterior caso, aquí no está dibujado el diagrama de fuerzas normales, es que ustedes ya, con lo que se está entendiendo, vayan a dibujarlo ya su diagrama de fuerzas normales. Está aquí desarrollado. Ustedes es que hagan el seguimiento y puedan desarrollarlo en extenso, completo, digamos, todo el procedimiento que se requiere hacer, graficando también los tres diagramas. Como yo sé que se les consume mucho los megas, los que están solamente con celulares, no quiero extenderme, por eso he recortado, digamos, mis periodos de sesión, porque la idea era hacer las clases las 2 horas que nos toca realizar, pero también he pensado que muchos están solamente con celulares y no van a poder hacer el seguimiento, y por eso quiero hacerlo más corto para que puedan tener mayor facilidad de acceso. Los que tienen servicios de internet a domicilio en casa, entonces no hay mayor problema, acceden a la computadora y ahí tienen toda la libertad de repetir varias veces o el tiempo que quieran. Los que pueden ir a un taller de internet también, pero como estamos en cuarentena, estamos impedidos de lo mismo, ¿no? Yo pienso que la próxima semana ya vamos a volver a la normalidad, así Dios quiera. Entonces vamos a poder explicar un poco más estos procedimientos. Entonces, por ahora les dejo en esa parte para que ustedes hagan seguimiento del texto y el próximo miércoles hacemos el desarrollo de este ejercicio del 19, elementos curvos. También es importante, igual tengo preparado otros esquemas para explicar el desarrollo de estas formas estructurales. Bueno, jóvenes, suerte. A mal tiempo, buena cara se dice, ya vamos a volver a la normalidad. Esa es nuestra esperanza al menos. Hasta pronto.